Qué bendición poder saludarles, amados hermanos y amigos. Nuevamente su programa Escudriñando las Escrituras llega hasta ustedes, primeramente gracias al amor, a la bondad y a la misericordia de nuestro buen Dios y Padre, y de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que nos concede esta oportunidad una vez más. Gracias también a su maravilloso y santo Espíritu, que ha estado guiando nuestras vidas. Gracias a usted de todo corazón, amado hermano y hermana, amado amigo, que gentilmente nos permiten entrar a sus hogares. Cada semana estamos compartiendo la palabra bendita y poderosa del Señor. Así que bienvenidos a este su programa. Reciban un cordial saludo de este su servidor. Continuamente oramos, diariamente oramos por todos nuestros televidentes, por la teleaudiencia. Quisiéramos que usted nos reportara. Si usted tiene alguna petición de oración, puede llamarnos al número que estará apareciendo en su pantalla. Usted quisiera manifestarnos un testimonio de lo que Dios está haciendo en su vida, pues será una bendición grande poder escuchar. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a iniciar en esta oportunidad, como siempre lo hemos hecho, con palabras de oración, porque nada podemos hacer sin la ayuda, sin la guianza del Espíritu del Señor, sin esa fortaleza que el Señor le da a cada uno de sus hijos. Así que por favor, únase conmigo en palabras de oración, clamando a nuestro buen Dios. Señor amado, en esta hora nuevamente, Señor, te damos gracias con todo nuestro corazón. Te damos a ti, Señor, toda gloria, toda alabanza, Padre bueno. Nos acercamos a ti, Señor, en el nombre maravilloso, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Te damos gracias, Señor, en esta oportunidad por tener el grande honor y la grande responsabilidad de presentar, de transmitir tu palabra, el mensaje que tú has puesto en nuestras vidas, en nuestros corazones, para lo cual, Señor, solicitamos tu auxilio, tu ayuda, tu fortaleza, tu guianza. Padre, que utilices, Señor, este medio, este canal, Señor, para que esta palabra tuya llegue a lo más profundo del corazón de tu pueblo. Bendito Dios, te pedimos en el nombre de Jesús, bendice los hogares, bendice las familias, en cada área de su vida, en lo espiritual, en lo moral, en lo físico, en lo material, en lo económico. Padre, bendice a tu pueblo, Señor, fortalece el corazón, fortalece el espíritu, fortalece la fe de cada uno de tus hijos en medio de esta situación que hemos estado atravesando, Señor, en medio de la crisis moral, social, política y hasta religiosa, Señor, que tu pueblo resplandezca como luz, como un candelero, Señor, como una lámpara que alumbra en las tinieblas de este mundo. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a cada uno de tus hijos. Te ruego muy especialmente por los hogares, Padre, donde están, Señor, padeciendo alguna prueba, alguna dificultad, circunstancias adversas, Señor, de diferente índole, Señor, pero yo te ruego que fortalezcas, Padre, la fe de mi hermano, la fe de mi hermana, Señor. Sabemos que tu palabra dice: no te dejaré ni te desampararé. Que esa palabra, Señor, a través de esta oración haga una obra poderosa por tu Espíritu
Espíritu Santo, dando aliento nuevo, fortaleza nueva, Señor, mucha paciencia, consuela los corazones entristecidos, Padre bueno. Levanta al enfermo, sana al enfermo en el nombre de Jesús, porque está escrito, Señor, que por su llaga fuimos nosotros curados. Por esa palabra tuya, Señor, opera un milagro, por favor, en esos cuerpos enfermos, en el nombre poderoso de Jesucristo. Convierte al inconverso, Padre, al pecador, alcánzalo, Señor, al débil, levántalo, al caído, restáuralo, mi Padre, por favor, que tu Espíritu Santo hable a los corazones en esta hora. Bendito Rey de gloria, bendito Señor, Creador del cielo y de la tierra, te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias porque estamos convencidos que has tocado cada corazón, Padre, por Jesucristo, nuestro bendito y glorioso Salvador. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Alábelo allí en casa o donde usted se encuentra. Alábelo, bendiga el nombre poderoso del Señor. Gloria a su santo nombre. Mis amados, en esta oportunidad quisiera compartir con ustedes el mensaje en relación a la importancia de la oración. Ese es el tema, ese es el título, ese es el pensamiento sobre el cual vamos a estar meditando la palabra del Señor. Y solo Dios sabe si será un programa, 2 o 3. Lo importante es que usted y yo tengamos hambre de Dios. Que usted y yo tengamos ese espíritu que anhela oír al Señor por su bendita palabra. Y repito, el tema es la importancia de la oración. Así que vamos a iniciar en esta oportunidad, para lo cual, si usted tiene una Biblia, si ya la tiene a mano, si está al alcance, por favor, ábrala. Vamos a leer en el Evangelio de Lucas, en su capítulo 18. Lucas, capítulo 18, voy a leer los primeros 7 versículos. Leo así la palabra del Señor en el nombre de Cristo Jesús. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Bendito sea el nombre poderoso del Señor. La oración, la importancia
de la oración. Yo creo que todos los hijos de Dios, incluso hasta los amados amigos televidentes que aún no le han entregado su vida al Señor, tienen una idea, tienen un concepto de qué es orar, qué es la oración. Pues en palabras sencillas todos podemos expresar o dar un concepto de lo que es la oración. Palabras sencillas, yo quiero decirles, orar no es otra cosa más que hablar con Dios, conversar con Dios, acudir a Dios nuestro Padre, los que por misericordia del Señor, como dice aquí, ¿acaso no hará Dios justicia a sus escogidos? Bendito sea el nombre del Señor. Se da cuenta que cuando escudriñamos la palabra, en ella encontramos tesoros preciosos. ¿Qué dice Dios de sus hijos? ¿Cómo dice el Señor que somos sus hijos? Los que por misericordia y gracia del Señor le conocemos, dice que somos sus escogidos. Aleluya. Así que, pueblo de Dios, amados hermanos, no perdamos de vista, por favor, el concepto que Dios tiene de nosotros. Nos llama que somos sus escogidos. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ¿quiénes tienen acceso a Dios? ¿Quiénes tienen el derecho, la facultad, el honor, el privilegio de acercarse a Dios, a conversar con Dios, a platicar con Dios? Porque eso es orar, es abrirle nuestro corazón, es abrirle, es expresarle al Señor alabanza, adoración, agradecimiento, y entre todo ello también hay peticiones. La oración, mis amados hermanos, la oración, iglesia del Señor, no es un listado de peticiones solamente. La oración no es acudir a Dios solamente cuando la situación nos está asfixiando. No. La oración es un acto de fe donde el Hijo de Dios, usted y yo, los hijos de Dios, nos acercamos al trono de la gracia, al trono de nuestro Padre, a platicar, a conversar. Aleluya. Por supuesto que entre todo ello tenemos el derecho de presentarle nuestras peticiones, pero básicamente, como hemos insistido en muchas oportunidades, que el Evangelio no es una religión. Por lo tanto, no vamos al Señor solamente calculando por si acaso nos oye y estamos repitiendo lo mismo. No, el Evangelio es una relación, bendito y alabado sea el nombre del Señor. Es una relación, ya que Cristo nos alcanzó, como dice la palabra, somos sus escogidos, aleluya. Somos los que recibimos un amor profundo de Dios, un anhelo del Espíritu Santo que nos anhela, que anhela comunión con cada uno de sus hijos. Sí, eso es orar. Orar es platicar con la persona que más amamos en todo el universo y debería ser nuestro Dios. Esa persona debería ser el Señor Jesucristo. Aleluya, bendito sea su poderoso y maravilloso nombre. Orar, la oración. Pero ¿dónde queda la oración? Aquí, a la luz de la palabra bendita del Señor, a la luz, a la iluminación, cuando el Espíritu Santo saca este tema tan importante, un tema que en el comienzo de la iglesia, como estuvimos meditando las semanas anteriores, en el comienzo de la iglesia, los primeros discípulos, los primeros apóstoles instruyeron a los primeros convertidos, aquellos 3,000
aquellas 3,000 personas que el Señor salvó durante el primer discurso de Pedro en el día del Pentecostés, posteriormente en el discurso frente al pórtico de Salomón, donde otras 5,000 personas se acercaron a Cristo, se acercaron a Dios, fueron salvos por la fe únicamente en Jesucristo. Como leíamos las semanas anteriores, dice que estos hermanos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en la comunión unos con otros, perseveraban en el partimiento del pan y perseveraban en las oraciones. Bendito el nombre del Señor. Y si usted ha leído, si usted tomó en cuenta la invitación que hice las semanas anteriores de leer el libro de los Hechos de los Apóstoles, sabrá conmigo que en sus primeros capítulos nos narra ese movimiento tan glorioso que fue el comienzo de la iglesia, con un poder, con un fuego del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor que cada día ellos se reunían en el templo, en las casas. Aleluya. Así comenzó la iglesia. ¿Y a qué se reunían? Dice, perseveraban unánimes en oración y ruego. Perseveraban y el Espíritu Santo se derramaba así, porque donde hay un pueblo que ora, donde hay un pueblo con hambre de Dios, un pueblo que busca a Dios, que anhela a Dios, que platica, que conversa con Dios, que derrama su corazón, que derrama su alma en una continua oración, como dice acá también en Lucas 18, dice el Señor: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Oh, amada iglesia, amado hermano, la Escritura, cuando la escudriñamos, nos daremos cuenta de que hemos descuidado muchos aspectos que son de vital importancia en nuestra vida como escogidos de Dios, como hijos de Dios, como creyentes del Evangelio, como cristianos, como personas, hombres y mujeres que verdaderamente hemos nacido de nuevo y que no tenemos solamente una religión que está agonizando, una religión que ya caducó. No, no, no. El Evangelio nunca lo olvidemos. Es poder de Dios, es potencia de Dios. Aleluya, bendito su santo nombre. Pero ese poder de Dios, ese poder del Espíritu Santo, ese fuego del Espíritu Santo viene, se mantiene, se acrecienta, se expande gracias a Dios primeramente, pero gracias a un pueblo que ha tomado en cuenta la oración como algo vital, como algo indispensable, algo que no se puede ni se debe sustituir en nuestra comunión, en esta relación con nuestro Dios y Padre. Si descuidamos la oración, descuidamos la vida de oración, me temo que lo que tienes, si has descuidado esa conversación, esa cita con Dios, ese momento de encerrarnos a orar, a clamar con Dios, lo único que la gente tiene sería otra religión más. Pero no es el propósito de Dios que su santo y glorioso evangelio se rebaje al nivel de las religiones del mundo. No, insistimos, el evangelio es una relación, y donde hay una relación hay una continua comunicación. Eso es la oración, conversar, comunicarnos con Dios, adorarle, es cierto, rendirle todo nuestro ser. Bendito sea su maravilloso nombre. La oración. Yo quiero decirte, amado hermano, quizás nos pasa por la mente la pregunta que algunos incluso se han hecho: entonces, ¿cuál es el modelo de la iglesia?
en mi iglesia realizamos los cultos de esta forma, en otra iglesia, en otra misión, lo hacen de otra forma. Y a veces el cristiano para confundido, ¿quién tiene la razón? ¿Cuál es la forma correcta de vivir para Dios, de servirle a Dios? Pues aquí está el manual, pueblo de Dios. Aquí están, como dice el apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo en su segunda carta, capítulo 3, verso 16. Toda la escritura, dice, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para instruir, para redarguir, etcétera. Bendito sea el nombre del Señor. Si queremos ver cuál debe ser el manual o cuál debe ser la forma de desenvolvernos como iglesia, como pueblo de Dios, en los distintos aspectos que involucran la vida de la iglesia, pues ahí tenemos las escrituras. El libro de los Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, nos narra, nos describe, y bendito el Señor por su maravilloso Espíritu Santo que inspiró a estos santos hombres a escribir esos detalles que son nuestro manual. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Entonces, la oración. ¿Qué piensas tú ahí en casa con respecto a la oración? ¿Qué piensas tú? ¿Qué estás meditando? ¿O qué está hablando el Espíritu de Dios en relación a la oración? Ya individualmente, en tu relación, en tu intimidad con Dios. Bendito sea su santo nombre. ¿Qué hay respecto a la oración? Es importante. Todavía la oración ocupa un lugar, amada iglesia, un lugar de preeminencia en tu vida, en tu diario vivir. La oración es parte de tus actividades del día. O ahora que ya no, durante más de medio año, que no ha habido cultos como normalmente se acostumbraba. ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos? Durante esta época del encierro, de la pandemia, ¿a qué se dedicó la iglesia? ¿A qué te dedicaste tú? ¿A qué me dediqué yo durante estos meses de encierro? Este tiempo lo hubiéramos aprovechado al máximo si nos hubiéramos encerrado con Dios en oración, en búsqueda, en súplica, en clamor. Bendito sea su nombre. También dice la Escritura, les refirió Jesús, nota conmigo, por favor, dice, les refirió Jesús, aleluya, Jesús, el Señor, el Salvador, el Maestro de maestros, les refirió una parábola sobre la necesidad. Escucha bien, medita conmigo paso a paso con respecto a la importancia de la oración. Les refirió Jesús, Lucas 18:1, una parábola sobre la necesidad, aleluya, de orar siempre y no desmayar. ¿Qué nos dice el Espíritu Santo por esta escritura? Que la oración es una necesidad en la vida del cristiano, en la vida del creyente. En el momento en que tú vienes a Cristo, en que tú viniste a Cristo Jesús, Él te cambió, te transformó, como dice el profeta Ezequiel, quitó el corazón de piedra y puso el corazón de carne, un corazón sensible a la voz del Señor, puso un espíritu nuevo dentro de nosotros y puso su Santo Espíritu. Esto es glorioso. Y en ese momento, a partir de ese momento,
Tú y yo tenemos acceso, aleluya. Tú y yo tenemos el derecho, la grande bendición, la grande oportunidad de hablar con Dios por medio de la oración día a día. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ¿en qué lugar está la oración en nuestra vida como iglesia, como cristianos? ¿Es la oración un atractivo todavía en tu vida? ¿Es la oración en nuestra vida todavía una necesidad? ¿O ya podemos decir, como leemos en Apocalipsis 3:14 en adelante, de aquella iglesia tibia, de aquella iglesia que echó al Señor de en medio, y el Señor está en la calle, el Señor está afuera tocando a ver si alguien le abre la puerta? Y esta iglesia dice: porque yo soy rico, dice la Odisea, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. La iglesia tibia de los últimos tiempos. Por eso la crisis, esta crisis que está golpeando al mundo entero, no es exclusivamente de asuntos de salud, no es solamente que por el asunto del COVID o del coronavirus que está afectando a todo el mundo. No es solamente este asunto. Esto es solo como una pequeña muestra de la grande crisis profunda, la grande crisis que hay debajo de lo que el mundo está experimentando. ¿Y cuál es esa crisis? Es una crisis espiritual. Hoy más que nunca Dios es ignorado, hoy más que nunca Dios es rechazado. Lo espiritual a la gente no le interesa. Y esto ha venido a afectar la vida de un gran número de creyentes, de un gran número de personas que dicen ser hijos de Dios por pertenecer a una iglesia, a una denominación. Pero es tremendo cuando uno analiza, iluminado por el Espíritu Santo del Señor. Es doloroso ver la actitud de esta iglesia. Yo soy rico, le dice esta iglesia, con sus hechos, con su manera de vivir, con su estilo de vida, una vida que no le interesa la palabra del Señor, no le interesa la presencia real y genuina del Señor en medio de ella, no le interesa una vida de comunión, de santidad con Dios, no, porque cree que ya lo alcanzó todo y dice: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Sin embargo, aquí el Señor a sus discípulos, a su iglesia, bendito sea su santo nombre, les refirió una parábola sobre la necesidad de orar. Debemos volvernos a esa necesidad de orar, sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Obviamente, cuando el Señor habla de una vida de oración, no se está refiriendo a esa oración de 1 minuto, de 2 minutos que se hacen en muchos lugares al iniciar un servicio, un culto. O al final del mensaje, cuando ya la gente está cansada, ya la gente está aburrida, quiere volver a casa inmediatamente y medio se ora más a la carrera con un terrible descuido y una falta de reverencia a la presencia del Señor. No, cuando el Señor habla aquí
de la necesidad de orar. Se está refiriendo a un estilo de vida. La oración, pueblo de Dios, debe ser algo que debe estar arraigada dentro de nuestra vida, dentro de nuestro corazón. La oración debe formar parte de nuestro diario vivir. Dice que el Señor, insisto, les habló, les refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre. ¿Qué es una necesidad? Es algo que no podemos sustituir. Usted y yo tenemos la necesidad de respirar. Y nadie se puede quedar sin respirar. En el momento en que ya no respiremos es cuando el alma sale del cuerpo. Esto es una necesidad, respirar. Comer, alimentarnos es otra necesidad. Beber agua es otra necesidad. Descansar en la noche, dormir es otra necesidad. La oración debe ocupar el lugar de una preeminencia, de estar entre lo más urgente en nuestro diario vivir, algo que no podemos cambiar, algo que no debemos sustituir por otras actividades, por importantes que aparezcan. El Señor les habló sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Por eso volvamos al libro de los Hechos de los Apóstoles. Insisto, el Espíritu Santo ha estado continuamente martillando ese versículo en mi corazón, en mi mente, que los primeros discípulos, la clave de tanta bendición, la clave del avivamiento, la clave de que el Señor usó la vida de estos primeros cristianos, es que ellos tenían la característica que perseveraban, aleluya, perseveraban en la palabra, en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en la comunión unos con otros. Bendito sea el nombre del Señor. Y perseveraban en las oraciones. Pero ahora que el mundo vive a prisa, corrido, todo es al instante, todo es instantáneo. La gente ya no puede detenerse a orar. Ya no hay tiempo para orar, no hay tiempo para estar en comunión, en quietud con Dios. Pero el Señor insiste que la oración todavía es una gran necesidad. Yo me pregunto y digo, si la oración, si el perseverar al comienzo de la iglesia fue la clave, perseveraban en las oraciones, oración y ruego, oración y ruego. ¿Cuánto más ahora que el pecado se ha multiplicado? El Señor en su palabra nos dice que una de las señales de estos últimos tiempos es que el pecado, la maldad se está multiplicando. Y dice en Mateo, en el Evangelio de Mateo, y por haberse multiplicado la maldad, dice, el amor de muchos se enfriará. Cuando debe ser todo lo contrario. Hoy es cuando más la iglesia debe estar orando. Debemos unirnos hoy más que nunca en una vida de oración, en una vida entregada a clamar, a buscar de Dios. Bendito sea su poderoso y maravilloso nombre. Sí, la oración, ¿qué lugar está ocupando la oración en tu vida? ¿Cuánto tiempo le dedicas a la oración diaria? Es algo que no debemos pasarlo así a la ligera. Si ya no estamos orando como al principio,
como cuando estábamos en nuestro primer amor, cuando el Señor nos alcanzó, todo era un gozo. Con un ímpetu íbamos a la iglesia, nos congregábamos con el gran deseo de servirle, de oír a Dios, de agradar a Dios. ¿En dónde quedó ese deseo? ¿Qué pasó con esa necesidad de buscar la comunión del Señor? También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Oh iglesia, pueblo del Señor, sin duda alguna, nuestro nivel de vida, la tibieza, vidas vacías, vidas que se están secando, vidas que se están marchitando, todo ello nos indica que hemos postergado la oración, que hemos quitado la oración, el altar de la oración. Sí, si usted es observador, sabrá conmigo juntamente que el culto más despreciado en muchas iglesias era el culto que le llaman de la oración. Es el culto de la oración. Los domingos los templos están llenos a reventar a media semana, pero en algunos lugares donde el culto de oración es lunes, donde es martes, no llega pero ni la cuarta parte de la congregación, y eso evidencia que estamos fallando en cuanto a la vida de oración. Pero el Señor en su gracia, el Señor en su bendita misericordia nos habla por su preciosa palabra, y nos habla y nos recuerda y quiere hacer volvernos a esta urgente necesidad de orar, bendito sea su santo nombre, de orar y no desmayar, bendito sea el nombre poderoso del Señor. ¿Y acaso, dice el Señor, Lucas 18:7, y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Que claman a Él día y noche. Subraya esa frase ahí en tu Biblia. Nota conmigo que nuestra vida debe estar saturada de oración. Claro, es importante leer la Escritura, es importante, es de suma urgencia escudriñar las Escrituras, es de vital importancia, bendito el nombre del Señor, que tú te congregues en tu iglesia, que tú te unas a los hermanos a adorar al Señor, a cantar, a servirle, bendito sea su santo nombre. Pero todo ello va a ser de mucha bendición, todo ello va a ser de beneficio, de fruto para la gloria del Señor, si nuestra vida está impregnada, está saturada con la bendita oración. Pero triste y lamentablemente la oración es despreciada. La oración se ha abandonado. Dice un escritor celoso de Dios, dice en su libro ¿Por qué no llega el avivamiento? Leonard Ravenhill, un escritor que ya partió con el Señor. Pero en ese libro el hermano, escribiendo con respecto al tema de la oración, dice que para muchos, en muchas iglesias, en muchos lugares, la oración es despreciada como la criada, como la cenicienta. Pero la oración formó parte de la vida del Señor. Él nos da el ejemplo, bendito sea su santo y maravilloso nombre, de una vida entregada en oración, en una obediencia, en una consagración para la gloria
del santo nombre del Señor. Es una necesidad todavía la oración en nuestras vidas, amados hermanos, amada iglesia. Todavía la oración ocupa un lugar preeminente o ya desmayamos. El Señor decía a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. Pero nuestros fracasos han llegado como consecuencia de descuidar ese mandato del Señor. Velad y orad, dice el Señor, para que no entréis en tentación. Y yo les digo algo, amados hermanos: la tentación en la cual ha caído la mayoría de cristianos es en la tentación de no orar, de tener a la oración en un tercer o cuarto lugar. Le hemos quitado la preeminencia, le hemos quitado el valor a la oración, le hemos quitado el lugar que debe ocupar en nuestra vida. El Señor insistía que su pueblo, que sus seguidores, que sus discípulos teníamos que estar en una vida continua, en una vida constante de oración. Pero repito, la tentación en la cual ha caído la mayoría de cristianos es en la tentación de no orar. Sí, se predica muchas veces sin oración, sin orar. Se ve que hay hermanos y hermanas, que hay jóvenes con un gran talento en cuanto a la música, en cuanto al canto, una voz hermosa para alabar. Pero si no hay una vida de oración, eso no es agradable a la presencia del Señor. La oración debe subir al cielo como aquel incienso agradable, como aquel incienso aromático. Bendito sea el nombre del Señor. La oración es tan importante a los ojos de Dios que en el libro de Apocalipsis dice el Señor que en una copa de oro están guardadas las oraciones de los santos. Así valora el cielo tus oraciones. Así valora el Señor nuestras oraciones. No cabe duda que es un ataque del enemigo el que nos impide orar. Es un ataque sistemático del enemigo que nos estorba cuando queremos orar, cuando nos determinamos a buscar de Dios y llegan pensamientos a la mente. Hoy estás cansado, hoy estás muy ocupado, tienes mucho que hacer, mucha tarea que solventar, tienes que arreglar esto, tienes que arreglar aquello, más tarde puedes orar. Y así se va el día sin orar, se van las semanas y hasta meses, y el pueblo está con una vida agonizando porque no hay comunión con su Creador, no hay comunión con su Padre. La oración entonces es una necesidad. Bendito sea el nombre del Señor. La oración formó parte vital en la vida de la iglesia en sus comienzos, en la vida de los primeros cristianos. Continuamente ellos se reunían a orar. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Aunado a eso, en su oración el Espíritu Santo se derramaba, el Espíritu Santo confirmaba la palabra que ellos predicaban con las señales que les seguían. Por eso en el libro de los Hechos de los Apóstoles vemos cómo la iglesia se expande, vemos cómo la iglesia abarca todo el continente, todo el mundo conocido en ese entonces. Vemos cómo la iglesia cristiana comparte su fe y hay fruto, hay convertidos, hay sanidades, hay milagros, hay liberaciones. ¿Por qué? Porque esta iglesia perseveraba en la oración.
La oración era parte vital. No hay un evangelio completo. No estamos viviendo un evangelio completo si estamos descuidando la oración. Nuestra vida de oración, si la hemos descuidado, nuestro evangelio va menguando. Va decayendo, nuestra fe se va debilitando. Podemos tener conocimiento intelectual de este libro, pero el corazón se marchita, el corazón se va secando. ¿Sabes? Un escritor con respecto al tema de la oración decía que la oración es como el oxígeno. Orar es como respirar. Así como nuestro cuerpo necesita el oxígeno en el aire, así como nuestros pulmones continuamente están inhalando y exhalando el aire, el oxígeno, así lo es la oración para el alma. Entonces, si nuestra alma no está orando, si no estamos orando, nuestra alma está padeciendo más de alguna enfermedad. Entonces, pueblo de Dios, amada iglesia del Señor, yo sé que el tema de la oración es un mensaje rechazado por muchos, pero a ti que me estás viendo, a ti que estás escuchando esta palabra y estás meditando conmigo, sin duda alguna el Espíritu Santo nos está redarguyendo, el Espíritu Santo nos está llamando a volver a esa vida de comunión, a esa vida así como comenzó la iglesia. Así como la iglesia en sus primeros días, en sus primeros años, bendito el nombre poderoso del Señor. Y ahora que estamos a punto de llegar a la meta, ahora que el Señor pronto, muy pronto viene por su iglesia, como finaliza el Señor en esta parábola. ¿Y acaso Dios dice, no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Día y noche la iglesia debe estar clamando, no solo el lunes, no solo el martes en el culto de oración. Día y noche la iglesia debe estar clamando, los cristianos, los hijos de Dios. La oración debe ser parte indispensable en nuestro diario vivir. ¿Acaso no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo, dice el Señor, os digo, aleluya, que pronto les hará justicia. Y aquí viene la pregunta, pero cuando venga el Hijo del Hombre, es lo que decía hace un instante, el Señor pronto viene. El Señor viene pronto por aquella iglesia que le ama, por aquella iglesia que le sirve, por aquella iglesia que se entrega, por aquella iglesia que tiene una comunión íntima con el Señor noche y día. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esto es un indicativo que la fe ha menguado en muchos. El hecho de que ya no hay preeminencia en cuanto a la vida de oración. Ya no le damos la importancia. La oración quedó ahí como aquella cenicienta, como aquella criada despreciada, que su trabajo, en la ignorancia, muchos dicen, bueno, esta persona no es de mucha importancia, su trabajo solo es limpiar. Si supiéramos, si conociéramos las bendiciones de la vida de oración, no la tendríamos en desprecio. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Concluyo preguntándote, ¿aún tienes fe en Dios? ¿Aún crees que Dios te escucha?
¿Aún crees que la necesidad o que la oración es una necesidad en tu vida? ¿Aún tienes fe? ¿Aún esperas en Dios? ¿Aún crees que Dios puede levantarte? ¿Aún crees que necesitas de Dios? Cuando dejamos de orar, estamos diciéndole: Dios, no te necesito en mi vida. Yo puedo vivir solo. Ya tengo tantos años de conocerte. Ya tengo tantos años de conocer tu palabra. Ya puedo vivir diariamente sin necesidad de orar, sin necesidad de buscarte. Cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Esto nos indica que la oración, el cristiano que ora, es una persona que tiene su total dependencia de Dios, tiene fe en Dios, confía en Dios, busca a Dios, espera en Dios. La oración es una muestra de que no podemos vivir por nuestra propia fuerza, por nuestra propia capacidad. La oración es un indicativo de que el Hijo de Dios, el cristiano, la iglesia, depende 100% de su comunión con su Padre, con su Creador, con su Salvador. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Aún hay fe en tu corazón, amado hermano y hermana? ¿Aún hay fe en mi corazón para decir: no, voy a buscar a Dios, voy a encerrarme con Dios, voy a clamar? He descuidado mi vida de oración, es cierto, pero hoy más que nunca necesito de Él. Vamos a orar en esta oportunidad. Y que el Señor, por su Espíritu Santo, haga volver nuestro corazón a la vida de oración. Bendito Dios y Padre, en esta oportunidad, Señor, te damos toda la gloria, te damos toda la alabanza. Aleluya. Oh, bendito Señor, este ha sido un mensaje muy sencillo, un mensaje muy claro, pero sin duda alguna, Señor, una vez más has hablado a nuestro corazón. No quieres que tu iglesia se aparte del camino de la oración. Tú no quieres, Señor, que tu iglesia se apague, que el fuego de tu Espíritu Santo vaya menguando en tu iglesia, en tu pueblo. Y la manera de tu obrar es a través de la oración. Si se humillare mi pueblo, tú has dicho, a través de tu siervo, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Señor, tú nos llamas, tú nos invitas a la oración. Aquí está nuestro corazón, aquí está nuestra vida, Padre. Yo me uno a mi hermano, yo me uno a mi hermana, Señor. Y reconocemos, Padre, nuestra pobreza espiritual en cuanto a la oración. Ten compasión de nosotros y por tu Santo Espíritu, Señor, vuélvenos a una vida de comunión, a una vida íntima, a una vida entregada a la oración continua, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, amada iglesia, amados hermanos y amigos. Este ha sido su programa, Escudriñando las Escrituras, a la vez invitándoles para que nos sintonicen y juntos podamos compartir y alimentarnos y nutrirnos con la bendita palabra del Señor en el próximo de la serie. Amén.